Ahora sí estamos todos con la excelsa presencia de nuestra querida Karina Taverne. En un ratito será convocada mediante los móviles, pero ya nos avisa que anda en la calle, en las calles de nuestra Río Gallegos. Y quienes por lo general están en las calles, pero ayer estuvieron sentados en la mesa, en Fomicruz en este caso, son los trabajadores estatales representados por los tres gremios de la Administración Pública Provincial. Estoy hablando de APAP, UPCN y ATE, que es el mayoritario, como lo señalábamos. Comenzó la paritaria central para los trabajadores públicos de nuestra provincia y entre algunos de los actores que allí estuvieron, Gustavo Saldivia, que es quien está del otro lado de la línea telefónica, fue parte de dicha mesa de negociación. Obviamente es uno de los referentes e integrantes del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado y justamente lo hemos convocado para poder charlar de esta primera paritaria que tendrá continuidad mañana viernes después de las 2 de la tarde. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Héctor, Fernando y Julián saludándote. Hola, ¿qué tal? Buen día, Héctor, Julián. Bueno, un saludo para ustedes y bueno, para toda la audiencia. Rescatábamos predisposición al menos del gobierno. ¿Qué es lo que podés contarnos de esta primera reunión que hubo ayer? Sabemos que la predisposición no es suficiente, no se puede vivir del amor, nos decía justamente ayer 14 de febrero una de las referentes de judiciales. Pero al menos en este primer encuentro, ¿qué es lo que puedes destacar? Bueno, la verdad que varias cuestiones por analizar, ¿sí? De entrada, lo primero que hicimos nosotros como Asociación de Trabajadores del Estado es darle la bienvenida a muchos de los funcionarios que hoy en día están incursionando por primera vez dentro del Estado, ¿no? Bienvenido al Estado, ¿sí? Porque evidentemente hay mucha inexperiencia, hay mucho desorden, mucha desorganización y mucha improvisación, ¿sí? Partiendo desde ahí. Nosotros lo que observamos es que hay una serie, hay como una intencionalidad de tener diálogo, pero como vos bien dijiste, el diálogo, si no viene acompañado de soluciones concretas, es solamente diálogo, ¿sí? Nosotros necesitamos, y lo que creíamos era que el gobierno provincial en el día de ayer iba a venir con una oferta salarial clara, de acuerdo a la inflación galopante que hemos tenido durante estos meses, ¿no? Nosotros, bien en el acta de paritaria también lo planteamos, un recién ingresante en noviembre del año pasado a la administración pública, a través del escalafón salarial que pudimos dar un pequeño salto en la administración pública central el año pasado, rondaba alrededor de 260.000 pesos, 264.000 y monedas. Hoy en día, el mismo trabajador, después de más de 3 meses, percibe el mismo salario, es decir, que hay un congelamiento salarial y una inflación galopante que hoy en día nuestros compañeros sinceramente no pueden vivir ni siquiera con los 2 o 3 trabajos que tienen que tener dentro de la administración pública. Por ende, una de las primeras medidas y una de las primeras imposiciones por parte de nuestro sindicato es decirle, traigan un ofrecimiento mínimamente para poder ponernos a discutir, a debatir, a charlar. Si no, sinceramente, no sé para qué nos llaman, ¿no? Porque se terminó eso de que te vamos a hacer 4 o 5 reuniones y nosotros necesitamos un ofrecimiento claro y preciso para todos los trabajadores de la administración pública que hoy en día nos están reclamando y están cuestionando que no pueden vivir. Entonces, partiendo desde ahí, me parece una gran irresponsabilidad por parte del gobierno provincial de no haber traído una propuesta clara y firme para empezar a debatir. No obstante eso, en 48 horas dijeron que iban a traer una propuesta que va a ser en el día de mañana, donde nos vamos a volver a sentar y obviamente ahí empezaremos a discutir. Sí, de todas maneras, por ejemplo, nosotros ayer, no sé ustedes, pero
calculábamos que iba a ser así, digamos, porque en la paritaria docente, de hecho, fue así, un primer encuentro solamente para escuchar, no quiere decir que estemos de acuerdo, pero fue así. Y ahora se supone que mañana, ¿no? Según el gobierno va a llegar ya con una oferta concreta que se espera también sea de acorde a la inflación que estamos teniendo. No, exactamente. Mañana, en teoría, lo que pasa es que no es por nada, pero se ha mal acostumbrado todo. Es como que, bueno, si en la primera paritaria no ofrecen nada en tal sector, en todas no ofrecemos nada. Entonces, Sí, sí. ¿qué clase de paritaria es? O sea, no es una discusión. Entonces, en base a eso, se tiene que terminar y nosotros tenemos que discutir las verdaderas necesidades de nuestros compañeros, que hoy en día los más afectados son los compañeros de la administración pública. Gustavo, Sabemos que es un... Sí, perdón. perdón que te interrumpa, pero entonces ustedes ayer presentaron un pedido concreto con porcentaje, ¿cómo fue el pedido? Porque el gobierno dice que recibió el pedido de los gremios. Sí, en realidad nosotros lo que planteamos es la realidad de nuestros compañeros. Nosotros le mostramos la realidad de acuerdo a los números de la inflación, del INDEC. Lo que planteamos es que hoy en día un trabajador de la administración pública, recién para poder recuperar el poder adquisitivo que perdió, estamos hablando de un porcentaje de un 65% de aumento, ¿sí? Para recuperar ni siquiera un aumento de sueldo, sino una recomposición salarial para que su sueldo, para poder recuperar todo lo que perdió durante todo este tiempo. Sabemos que este gobierno es nuevo, sabemos que el gobierno anterior tuvo gran responsabilidad en todo esto, no lo desconocemos, pero nosotros el año pasado fuimos lo que más luchamos y peleamos por un salario digno para nuestros trabajadores, cuando en noviembre estábamos cerrando el escalafón salarial, quedaba un pequeño salto, no lo sacaba de la pobreza de nuestros compañeros, y hoy en día con esta inflación y esto que está ocurriendo a nivel nacional, bueno, obviamente afecta acá, y nosotros solicitamos que este gobierno también pueda inyectar dinero concreto a los trabajadores del Estado. Uh-huh. Gustavo, buen día, Héctor te saluda. Me quedaba con algo que decías al principio, ¿no? Lógicamente el desconocimiento y que mucha gente por primera vez de parte del gobierno va a hacer sus primeras armas en esto de la función pública y conocer el Estado, de qué se trata el Estado. Por así decirlo, ¿cómo considerás? ¿Hay mucho desconocimiento, hay falta de expertise a la hora de sentarse en una mesa paritaria, a la hora de ver cómo se desarrolla una discusión salarial? Y mirá, ya en realidad la primera paritaria que tuvimos ayer, sí, ya íbamos a arrancar la paritaria sin la presencia de un ministro, uh-huh, en el cual habían nombrado como paritario. Ajá. Desde ahí ya hay una desprolijidad. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Segundo, nosotros también hablamos no solamente por la paritaria, sino por lo que ha ido ocurriendo durante este tiempo desde que ellos han asumido. Uh-huh. Han desconocido el convenio colectivo de trabajo, han terminado los contratos y 6 meses y un día tenían que pasar a planta y no le renovaban, no le pagaban los sueldos. Uh-huh. A eso hablo con respecto, quiero creer que no es mala intención, uh-huh, porque después hemos podido ir resolviendo algunas cuestiones, pero hay algunos funcionarios que son más papitas que el Papa y se creen más vidalistas que el mismo Vidal. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Me parece que primero y principal, lo primero que tienen que hacer los funcionarios es sentarse a leer el convenio colectivo de trabajo, los convenios colectivos de trabajo sectoriales, y en base a eso empezar a discutir seriamente y no tomarnos a los sindicatos o a la Asociación de Trabajadores del Estado como el enemigo. Nosotros vamos a discutir, a debatir, por algo nos eligieron nuestros compañeros. Sí, como a ellos los eligieron para cambiar un gobierno más de 30 años, que ya venía en un desgaste enorme y con una corrupción descomunal, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el gobernador, que está planteando que haga todas las denuncias que quiera, pero también no descuidemos lo urgente, ¿no? Que es el salario y todo lo que han perdido los compañeros y el gran temor que hoy en día tienen de por lo menos sostener su trabajo. Tenemos compañeros que le han pagado mal, compañeros que le han reducido la mitad del sueldo, compañeros que han tenido descuentos, compañeros que lo han dejado en la calle, después tenemos que ir, pelear, discutir y lo vuelven a retomar. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con la inexperiencia que tienen algunos de los funcionarios. No quiero creer que es malintencionado, pero hay que decirlo también, porque está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Gustavo, estamos hablando con Gustavo Saldivia de ATE Santa Cruz. Ayer ustedes en la previa de la paritaria publicaron un cuadro comparativo de
del sueldo, digamos, de un estatal y los consecutivos aumentos que han tenido desde mayo del año pasado hasta ahora, hasta enero, comparándolo con la inflación y particularmente con la suba de alimentos y bebidas, y justamente la brecha en la que el sueldo venía por debajo de ambos, de la inflación y de los alimentos, se vio acentuada esa situación o esa brecha o desde noviembre hasta esta parte, y justamente hoy, de hecho, duplica, digamos. Ustedes hablan de un 160% en ese cuadro en el que está de incremento, digamos, del salario, y un 320 casi por ciento de incremento en los alimentos, lo cual, digamos, da cuenta de lo urgente de la situación, ¿no? Exactamente, eso es lo que por ahí nosotros planteamos. También una de las cuestiones que observamos, nosotros no es que queremos culpar o responsabilizamos a este gobierno provincial. Hay obviamente políticas a niveles nacionales, a través del nuevo presidente de Milei, que han llevado a esta situación de caos, de crisis y de urgencia en los trabajadores del Estado. Ahora, sí lo que responsabilizamos al gobierno provincial es de su actitud tan pasiva ante estas situaciones y ante estas medidas que ha tomado el gobierno nacional, de no haber salido tomado postura por un lado o por el otro. Entonces nosotros observamos, eso es lo que nos genera dudas, porque sinceramente hay una realidad, ¿sí? Hay una realidad y es lo que nosotros planteamos. Nuestro compañero no llega a fin de mes, el sueldo de noviembre es el mismo sueldo que ahora, y con una inflación galopante el poder adquisitivo se ha deteriorado en más de un 50%. Entonces es una locura. Entonces nosotros como dirigentes sindicales tenemos que llevar eso a la mesa, y no significa que estamos en contra de un gobierno, absolutamente para nada, pero estamos para defender los derechos de los compañeros, los trabajadores y las reivindicaciones que para eso nos eligieron, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Sí, sí. Y va a ser un año durísimo respecto de esto, de negociaciones salariales, se estima uno, porque vemos enero 25%, febrero 20%, y se estima que por lo menos o la inflación no se mantenga igual o baje con mucha suerte, baje pero un poquito. O sea, va a ser un año de muchísima inflación, con lo cual la negociación, un estima, va a tener que ser constante o cada 2 o 3 meses, como mucho. Tal cual lo planteas vos, es así. Por eso nosotros también uno de los pedidos es la cláusula gatillo, que obviamente no va a sacar a nuestros compañeros de la pobreza, pero mínimamente vamos a poder ir empatando a la inflación, y por lo menos no va a haber una crisis emocional en nuestros compañeros que hoy en día no saben cómo hacer para llegar a fin de mes. Nosotros nos recordemos que tenemos los trabajadores que menos cobran en toda la provincia, y esa urgencia, todos los días tenemos compañeros que se acercan al sindicato, que necesitan ayuda, que necesitan colaboración, que no llegan a fin de mes. Entonces, es un caos que nosotros obviamente lo tenemos que llevar a la mesa, y tiene que haber una decisión política por parte del gobierno provincial de poder solventar todo esto que está ocurriendo, ¿no? Hay que dejar de estigmatizar a los trabajadores del Estado, que son ñoquis, que son vagos, que lo hay, seguramente lo hay. Hay que, obviamente para eso está el convenio colectivo de trabajo, para aplicar todo como corresponde, pero no todos son ñoquis, vagos, y bueno, y en virtud de eso necesitamos revalorizar. El Estado es fundamental en todos los gobiernos, y el Estado es quien va, un compañero, una compañera, un enfermo, una enferma, y te va a atender un médico que no tiene color político, no tiene ideología, te va a atender sí o sí. Entonces hay ciertas cuestiones que me parece que hay que dejar de lado. Ya se terminó la campaña y es hora de que empiecen a gobernar. Gustavo, te agradecemos como siempre la predisposición. Estamos atentos a lo que suceda mañana después de las 2 de la tarde allí en la nueva reunión de la paritaria. Muchas gracias a usted, y bueno, un saludo para toda la audiencia. Un abrazo. Gustavo Saldivia dialogaba con nosotros, uno de los referentes de ATE Santa Cruz, parte del Consejo Directivo Provincial, ayer junto con Carlos Garzón, con José Navarro, con Sandra Sutherland, que son quienes conducen justamente esta entidad gremial, estuvieron presentes allí en Fomicruz, en representación justamente del gremio mayoritario, como lo señalábamos, de la Administración Pública Provincial, obviamente en el marco de esta intención de recomposición salarial. Dijo 65%, ¿no? Es lo estimado para